para hoy. Son aproximadamente 10 sesiones. La última sesión la dejo así un poco reservada a conclusiones, porque a veces es necesario a lo mejor detenerse un poco más en algún pasaje y pues bueno, resulta importante pues tener un poco de mayor perspectiva. Entonces, como he dicho, el proyecto es leer todo el libro, Ser y Tiempo. Sí, vamos a seguir la traducción de Jorge Eduardo Rivera. También pueden usar la de Gauss. Bueno, a algunos les parece incluso más cómoda. A mí no me parece cómoda y de hecho yo recomendaría más bien, sobre todo los que leen a Heidegger por primera vez, leer mejor la versión de Jorge Eduardo Rivera. La de Gauss no es que esté mal, es una gran traducción. José Gauss hizo un trabajo extraordinario de traducción, solo que su lenguaje es duro. O sea, Gauss tiene menos concesiones en ese tránsito del alemán al español y casi la recomendaría más bien como una edición de estudio para alguien que está ya trabajando Heidegger y eventualmente sabe alemán. Que entonces, bueno, vamos a tener esta perspectiva. Esta es la versión que yo recomiendo, la edición de Jorge Eduardo Rivera, que pues, está publicada en la Editorial Universitaria de Chile y más recientemente en la Editorial Trota. Y la otra de José Gauss se consigue en el Fondo de Cultura Económica de México. Entonces, bueno, pues el curso está más o menos estructurado de acuerdo con las 10 sesiones. Como pueden ver, cada sesión tiene un tema, hay una tópica general que pues abarca pues cierto número de parágrafos que van a estar marcados aquí en la parte donde dice lecturas. Junto con ello, pues ahí voy sugiriendo a veces algunas lecturas adicionales. Por ejemplo, aquí en la segunda sesión, o sea, no es que nos branquemos los parágrafos del 5 al 6, por supuesto, sino que pues vamos a poner más atención en el parágrafo 7, que es más importante, y bueno, y el resto pues ahí voy como enunciándolo y nos vamos a detener más o menos al final de la primera parte de Ser y Tiempo. Y bueno, si les gusta el escenario, pues eventualmente podríamos continuar esta experiencia para leer todo el libro, porque esa es la propuesta. A lo mejor alguno de ustedes está preguntando, ¿necesito saber filosofía para empezar a leer Ser y Tiempo? La respuesta honesta es que sí. O sea, es que Ser y Tiempo es un tratado filosófico que no fue pensado para leer, para lectores legos en filosofía. Sin embargo, la respuesta para este seminario es que no necesariamente. Yo estoy seguro de que si ustedes llegaron a este curso y tienen interés en conocer la obra de Martin Heidegger, eso quiere decir que ustedes tienen un cierto bagaje, cierto interés, inquietud, algo conocen, y lo que vamos a hacer es que voy a tratar de recuperar justo sus propias experiencias y sus contextos para tratar de ir orientando la discusión y haciendo los énfasis que nos resulte pues a todos atractivo y que pueda resultarnos también en una lectura pues vamos fructífera para nuestros propios fines. Ser y Tiempo de Martin Heidegger, empecé diciendo que no es una obra para legos, pero es una obra que ha tenido un impacto y una presencia y una influencia que trasciende por mucho los linderos de la filosofía. Entonces, eso quiere decir que ha sido leída por filósofos y no filósofos, y ha sido leída de muchas formas. Y eso, pues, descansa en una dimensión, pues, bastante, que es quizá lo que vuelve más atractivo este libro, que es que la tópica de la que se ocupa Heidegger es a un tiempo el problema más importante de la filosofía, la pregunta por el sentido del ser, pero lo que quiere mostrarnos Heidegger es que esta pregunta que interroga por el sentido del ser no es ajena a la existencia concreta de cada uno de nosotros. De tal manera que, si bien es verdad que quizá al inicio la lectura de Ser y Tiempo pues resulte un poco difícil y haya que ir haciendo alguna serie de contextualizaciones para tratar pues, de poner una perspectiva del plan de la obra, cuál va a ser digamos, las pautas metodológicas que va a seguir a lo largo de su tratado, algunas de sus influencias. Lo que van a descubrir una vez que hayamos transitado los primeros 11 parágrafos, que son prácticamente una especie de estado de la cuestión que está haciendo Heidegger, hacia el parágrafo 12 es cuando formalmente empieza Ser y Tiempo, de acuerdo con pues, una indicación que el propio Heidegger da en un curso de Marburg y que de forma recurrente el profesor Ángel Cholocotzi, que es
un profesor que sabe muchísimo más de Heidegger de lo que yo voy a saber en mi vida, y él indicado también de forma reiterada de que en realidad el Tratado Ser y Tiempo empieza a partir del parágrafo 12 con la tópica de el ser en el mundo. Entonces, lo que es interesante es que si bien se trata de un tratado filosófico puro y duro, cuyo tema es el asunto nodal de la filosofía, al mismo tiempo de lo que trata es del asunto que nos concierne a todos y cada uno de nosotros en nuestras existencias concretas. Y por eso es tan atractivo Ser y Tiempo, porque lo que va a tratar de elucidar Heidegger en torno a la idea de la pregunta que interroga por el sentido del ser es un recorrido en una serie de experiencias de la vida cotidiana que van a ir develando las pautas de la configuración de lo que él va a ir llamando la ontología fundamental. O sea, él cree que para plantear, voy a obviamente explicar esto con más detalle un poco más adelante, para plantear esta pregunta fundamental por el sentido del ser, es necesario referirse a un ente muy particular y distinto del resto de los entes, que es el ente que se caracteriza por existir, o sea, nosotros mismos, y el ente en el cual se abren pues todas las preguntas, el ente que es un problema para sí mismo, ese ente particular, que somos cada uno de nosotros, va a ser al mismo tiempo el punto de partida de la investigación filosófica, de tal forma que quizá uno de los mayores éxitos de Heidegger en el sentido de la capacidad de atraer a un público no filosófico a los asuntos de la filosofía es justamente tratar de despejarnos de esa idea de la filosofía académica y sobre todo, que la idea de que la filosofía no tiene que ver con los asuntos de la vida cotidiana y lo más concreto de la existencia. Entonces, Heidegger lo que nos está tratando de mostrar es que los asuntos de lo que se trata la filosofía en realidad son los que mayor nos conciernen a cualquier ser humano que se pregunte las preguntas que nos hacemos todos. ¿Sí? ¿Por qué vine a este mundo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de mi libertad? ¿Qué es esto que tengo enfrente? ¿No? ¿Qué es el horizonte? ¿Cómo le doy sentido a esta experiencia que estoy viviendo? Y sobre todo, ¿qué hago conmigo de cara a la muerte? Vamos a ver que ese es justamente también una de las tópicas centrales en las que va a plantearse la cuestión de ser y tiempo. Ahora, es un curso que tiene una orientación fenomenológica, porque, pues bueno, por dos razones. Heidegger suscribe una tradición inaugurada por Edmund Husserl que se llama fenomenología. Es una tradición de la filosofía alemana, inaugurada en las investigaciones lógicas de Edmund Husserl, publicadas en 1900. Heidegger y Husserl son los fundadores de la tradición. O sea, primero Heidegger, Husserl, por supuesto, y después Heidegger va a incorporar aspectos dentro del programa de Husserl que van a constituir casi los dos polos de una trenza que durante décadas hasta la actualidad ha constituido toda una tradición, la fenomenología. Mi interpretación, o sea, la pauta que voy a seguir yo de lectura de Ser y Tiempo es una interpretación fenomenológica. ¿Esto qué quiere decir? Orientada hacia la experiencia. Quiero tomar cierta distancia de algunas interpretaciones más orientadas a tópicos existencialistas, que sí son bien interesantes y divertidos, pero quisiera ofrecerles una experiencia del texto desde el punto de vista de lo que Heidegger se propuso hacer. Entonces, bueno, por primero, pues quizá, ya como he destacado qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar rápidamente, quizá podamos entrar ya sin más un poco en materia, ¿no? El seminario se llama Ser y Tiempo de Martin Heidegger, la pregunta por el sentido del ser y el análisis fundamental de la existencia humana, que, bueno, como he dicho, se refiere sobre todo a la primera parte del tratado Ser y Tiempo. Y bueno, aquí pues, se me ocurrió poner las imágenes de los fundadores del pensamiento fenomenológico, sí, Heidegger y Husserl. Ellos son los fundadores del pensamiento fenomenológico. Quizá podría mencionar algunos aspectos muy generales de carácter biográfico y cuando sea necesario, pues quizá podemos como comentar más detalles. Esto es muy importante de comentarlo, una apreciación habitual de la relación entre estos dos amigos es que Heidegger era alumno de Husserl. Eso no es exactamente cierto. O sea, era un alumno en el sentido de que se reclamaba en su obra, en su pensamiento, lo admiraba, trabajaron juntos, naturalmente,
pero no era precisamente su alumno. De hecho, cuando Heidegger llega a educarse con, bueno, más bien a trabajar, a colaborar con Husserl, el señor ya tenía una tesis de habilitación, ya había publicado su tesis doctoral, y preparaba precisamente su obra más importante, que es el Tratado Ser y Tiempo, que se publica en 1927. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Sí, es interesante, no obstante, hacer alguna quizá referencia general a los, o sea, como una esta especie de, no biografía, pero sí como alusiones a los tópicos biográficos o, digamos, de trayectoria intelectual de Heidegger. ¿Qué le interesaba a Heidegger? ¿Cuál era su contexto filosófico? Bueno, el contexto filosófico de Heidegger es el de la Alemania de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La primera etapa del siglo XIX, y pues había distintas escuelas de pensamiento. Una de las más importantes es la así llamada escuela filosófica neocantiana, y los neocantianos estaban particularmente interesados en el tema de la lógica. Nos vamos a ocupar de ese detalle, y bueno, por supuesto, como su nombre lo indica, lo que ellos intentaban era de alguna forma volver a Kant. O sea, regresar después de todo el desbarajuste que dejó durante el siglo XIX el idealismo alemán, intentaban volver a Kant. ¿Y por qué querían volver a Kant los neocantianos? Los neocantianos estaban comprometidos con reestructurar la tarea de la filosofía en relación con las diferentes disciplinas científicas que ya para principios del siglo XX tenían un estado de consolidación bastante claro, y además una extensa, una larga trayectoria intelectual que permitía, sin ninguna reserva, constituir disciplinas, pues naturalmente como la física, la biología, las teorías de la cultura, la antropología, en completa independencia de la filosofía. De alguna manera, el contexto en el que surge la obra Ser y Tiempo de Heidegger, y es un poco irónico porque el libro empieza hablando de una especie como dice, no sé por qué tengo la palabra en inglés, pero es un revival de la metafísica, ¿no? Una vuelta de la metafísica. El tiempo de Heidegger se caracteriza, dice él, por una vuelta de la metafísica. Es interesante porque, en cierto modo, sí, pero dentro de un entorno que no puede ser más que considerado bajo la criba de la filosofía crítica. ¿A qué me refiero con esto? Insisto, lo que estaban discutiendo, lo que estaban tratando de aclarar, era cuál es el papel de la filosofía en relación con las ciencias, donde parece que las ciencias han parcelado todo, y entonces ya no está claro de qué se tiene que ocupar o qué es lo que tiene que hacer la filosofía. En medio de este entorno, Heidegger considera, en primer lugar, bueno, pues las ciencias, o sea, efectivamente el ámbito que tenemos que aclarar filosóficamente es el ámbito de la validez de sus conocimientos. Entonces, y el conocimiento se expresa en juicios. Entonces, una tópica que interesaba mucho en esa época era entender los procesos psicológicos que tienen que ver con la formación de las teorías científicas. Entonces, bueno, pues de alguna forma, bueno, justo la tesis doctoral de Heidegger, que se llama, por acá está, esta tesis doctoral sobre la doctrina del juicio en el psicologismo, una, como es, contribución teórica o crítica a la lógica, está incorporada precisamente en esa dimensión. Esa es la tesis doctoral de Heidegger. Vamos a ver un poco más adelante por qué es tan importante, y la razón por la que lo estoy poniendo aquí, esta tópica del juicio. O sea, ¿por qué interesa tanto este tema del juicio? Y sobre todo, vamos a ver que ese problema del juicio está relacionado con esta reiteración de Heidegger hacia una posibilidad de la filosofía que quedó opacada o olvidada por esta sobreestimación de los diferentes contextos científicos que reservaran a la filosofía una especie de evaluación crítica acerca de la validez de los enunciados de la ciencia, pero que ya no se va a comprometer a tener sus propios objetos y así sucesivamente. Recordemos que Kant, por ejemplo, célebremente decía que la filosofía no se ocupa tanto de el conocimiento de cosas, de objetos, sino de las condiciones de posibilidad de ese conocimiento.
Entonces, en esa línea, para Heidegger, bueno, para los neokantianos, precisamente en esa línea, para los neokantianos, ¿cómo diríamos? La filosofía ocupaba más bien ese lugar de establecer una evaluación crítica de los alcances de de la ciencia. Ahora, la tesis de habilitación, ¿qué es una tesis de habilitación? En Alemania hacen como una especie de postdoctorado, o sea, la gente obtiene un grado de doctor y para entrar a dar clases hay que hacer una especie de postdoc, y el postdoc incluye hacer otra tesis que le llaman de habilitación, y la tesis de habilitación de Heidegger es sobre bueno, esto lo traduje, es la doctrina de las categorías y la doctrina, perdón, las categorías y la doctrina del significado de Duns Scoto. Bueno, aquí es interesante que en esta obra se sigue ocupando del pues, el problema de las categorías, es un problema del juicio, temas de lógica, temas de la estructura del pensamiento, cómo es posible articular la validez del discurso científico. Claro, aquí vemos que Duns Scoto pues, no es un filósofo contemporáneo, precisamente, al contrario, es un medieval. Aquí vemos otro motivo interesante en el pensamiento de Heidegger. Y este tema de la teoría del significado, y en particular la cuestión de las categorías, no solamente nos remite a Aristóteles, nos remite a la filosofía de la Edad Media, sino que también nos va a remitir justo a los temas que le interesaban a este señor que tenemos acá, que es Edmund Husserl. Edmund Husserl estaba comprometido, no era muy amigo de los neokantianos, tenían una relación ahí de amor-odio. Él compartía con los neokantianos que la filosofía tenía que ocuparse de poder determinar los alcances y los límites del conocimiento científico. Pero a diferencia de los neokantianos, Husserl no le concedía tanto a las ciencias como los neokantianos. De hecho, el gran proyecto de Husserl consistía en una reevaluación completa de todos los conocimientos, todos los conceptos fundamentales de cualquier ciencia que pretenda hacerlo, desde el punto de vista de una reorientación de su sentido a la experiencia concreta, donde se anida, según Husserl, la evidencia más prístina. En este entorno, en el que por un lado tenemos a los neokantianos y por otro lado tenemos a Husserl insistiendo con esta necesidad de un retorno a las cosas mismas, de un retorno a la experiencia concreta, vamos a encontrar que hay un tercer elemento que se deja ver menos en este contexto, pero que es muy importante, que son los así llamados vitalismos. Heidegger también forma parte de un contexto en el que hay una figura muy importante para el desarrollo de las así llamadas ciencias del espíritu, que es Wilhelm Dilthey. Entonces, Dilthey, frente o en cierta perspectiva crítica contra el neocantismo, propone, bueno, no bueno, como les digo, es compleja la relación entre ellos y además no son exactamente contemporáneos. Pero Dilthey y estos filósofos del vitalismo, de los historicismos, van a enfatizar la necesidad de la construcción de métodos que permitan la aproximación al fenómeno de la experiencia humana, que no pueden ser los métodos de las ciencias convencionales. O sea, dicho de otra forma, bueno, insisto, no se trata de darle a los neokantianos, son grandes personas, ¿no? Especialmente Rickert, que fue el maestro de Heidegger. Los neokantianos ciertamente estaban interesados en este tema de la validez de las ciencias, estaban estudiando ciencias y estaban interesados en el método de las ciencias. ¿Cuál es el método apropiado? Entonces, bueno, dentro de todo este entorno surge la pregunta de cuál es el método apropiado o el método que permite precisamente apropiarse de la vida en su concreción. Entonces, aquí es donde Heidegger, primero, de un lado muy atento a la discusión en torno al método y el problema de la validez con los neokantianos que estaban discutiendo ciencia, y del otro lado empieza a poner atención a estas tendencias vitalistas, historicistas, que están reclamando una cierta aproximación hermenéutica, vamos a ver más adelante, vamos a darle más adelante sentido a este concepto, a la experiencia concreta de la vida. De hecho, las primeras lecciones de Heidegger, antes de publicar Ser y Tiempo, va a destacar mucho ese tema de que es necesario un
acceso a concreto a la vida que no pase por esta perspectiva más bien abstracta de las disciplinas científicas. O sea, las ciencias, en todas sus extraordinarias estructuras matemáticas, tienden invariablemente a generalizaciones que pierden el fenómeno de la vida. Pero el fenómeno de la vida tendría que ser abordado científicamente. ¿Pero cómo? Bueno, la fenomenología precisamente le va a dar un poco la pauta a Heidegger para tratar de abordar esta cuestión. Y esos son como lo que está en los contornos, ¿sí? En los contextuales de la obra Ser y Tiempo. O sea, el problema de la verdad y la validez en las ciencias, el problema de un método apropiado para considerar la vida en su concreción, el problema de un método para las disciplinas históricas. Y en medio de todo ese contexto, surge un señor que publica un libro con un título completamente metafísico, Ser y Tiempo. Y empieza el libro hablando acerca de la necesidad de reiterar la pregunta que interroga por el sentido del ser en general. Y uno se queda, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿No estábamos hablando de la discusión de las ciencias? No, es que Heidegger, de la mano del radicalismo que Husserl le impuso a las pretensiones de las ciencias, que supuestamente nos iban a conducir a una mejor humanidad y que íbamos además a conocer mejor todas las cosas, Husserl sospecha, y Heidegger está de acuerdo, que justo el problema es que pierde el desarrollo de las ciencias, pierde de vista su origen en la experiencia concreta. Y entonces esa dimensión es de una forma lo que ambos, tanto Husserl como Heidegger, quieren reconstruir por métodos y caminos completamente, bueno, no tan, más bien diferentes. No completamente, pero sí bastante diferentes. Este es un poco el contexto digamos, de apropiación general de la obra Ser y Tiempo, y desde una apreciación muy exterior. O sea, podríamos hablar un poco más de otros contextos históricos, y sobre todo, pues quizás para concluir esta primera parte, tendría que referirme a la tópica de la temporalidad. O sea, ¿por qué es tan importante el tema del tiempo? Bueno, porque la existencia concreta, las cosas que es un problema clásico de la filosofía, las cosas que reclaman ese carácter de existencia, duran mientras duran. O sea, todo está atravesado por el tiempo, pero no de la misma manera. Eso es también lo que a Heidegger le llama la atención. Entonces, de alguna forma, tenemos que en la realidad de la aproximación a lo real, tenemos una tensión permanente entre el ser, que supuestamente es el concepto más general y más abstracto, y el tiempo, que es la dimensión de individuación concreta de todas las cosas. O sea, la temporalidad, incluso comprendiéndola en un sentido muy general, implica necesariamente esta dimensión del instante. O sea, ¿qué es más concreto, más individual, sin asomo de universalidad abstracta ni generalidad, que justo aquello de lo que está constituido el tiempo? Sí, incluso hablar de una sucesión de instantes ya es violentar el carácter mismo del instante. Entonces, lo que está en medio es lo que Heidegger va a llamar la existencia. Lo que está en medio es que no es ni el ser en general, en abstracto, el que estamos buscando. Claro que, o sea, sí es el ser en general, por supuesto, pero para determinar su sentido, no vamos a recurrir a las abstracciones del conocimiento científico, ni vamos a recurrir a las viejas abstracciones de la historia de la metafísica, sino que requerimos de un método, de una orientación, un acceso a partir de la experiencia de lo que cada uno de nosotros somos, que nos va a permitir vincularnos con esta otra dimensión, que es precisamente la del tiempo. De misterioso tiempo, hoy que es el cumpleaños de Borges, tenemos que citarlo, de misterioso tiempo estamos hechos. O sea, el tiempo constituye la tesitura misma de la existencia. Y sin embargo, no, como he dicho, no de la misma manera que el tiempo de las cosas que simplemente empiezan y terminan,
el comienzo y el final de una vida es el comienzo y el final de algo completamente irrepetible y una singularidad que reclama sus derechos de determinación desde sí misma por encima de cualquier generalidad, cualquier token, cualquier concepto. Este es un poco, vamos a entrar un poco más en detalle en un momento más, pero el contexto en el que vamos a tratar de ir circunscribiendo las preguntas que se va a hacer Martin Heidegger. Es una relectura de la historia de la filosofía, es un proyecto de volver a poner en el centro a la filosofía, en el sentido también, y no volver a poner en el centro, pero ni siquiera en relación con las eventuales críticas que podrían venir de la ciencia. No, de aquí estamos hablando de otra cosa. Pero sí se trata de ponerla en el centro en la medida en que las preguntas más importantes y que vuelven derivadas a cualquier consideración teórica, incluso de las ciencias más sofisticadas, son las preguntas que nos hacemos antes de empezar a hacer ciencia y antes de empezar a filosofar. Y es en esa dimensión, en ese espacio de inquietudes, de preguntas, donde para Heidegger anidan los motivos de la filosofía. Entonces, él lo que quiere es una especie de reiteración de la filosofía en sus motivaciones originarias frente a esa servidumbre a la que fue condenada con la emergencia de todas las ciencias a simplemente ser la instancia que les acomoda un poco la plana con los temas lógicos y conceptuales, ¿no? O esta revisión de la estructura de las ciencias. Heidegger dice, bueno, todo eso está muy bien, pero de hecho la filosofía históricamente tiene una dimensión existencial, crucial, vital, que es irrenunciable y que además apunta a un asunto que requiere un abordaje científico de otra naturaleza. Y ese es el abordaje que Heidegger quiere desarrollar. De hecho, Heidegger va a tratar de plantearlo desde el punto de vista de una ciencia particular, una ontología fundamental. O sea, ciertamente hay ontologías, ontología es la ciencia de un ente, y podríamos llamar ontologías justamente a las ciencias que agrupan determinada, ente quiere decir algo que es, voy a utilizar esa palabra un montón de veces a lo largo del seminario. Cualquier cosa que es un ente. O sea, cualquier cosa de la que se predica ser es un ente. Esta taza de café es un ente, un poco tibio ya, de modo, con permiso. El libro es un ente, nosotros somos entes porque de todas se predica que son. Si la taza es, el libro es, yo soy, perfecto. Aquí la pregunta es, ¿en qué consiste ese carácter de ser? ¿Qué es lo que le otorga ese sentido en el cual además se anuncia aparentemente la dimensión más radical de realidad y verdad? O sea, le atribuimos al carácter de ser a aquello que enuncia lo que efectivamente son las cosas. Entonces, bueno, para Heidegger, la tópica de la consideración acerca de la existencia humana y como hilo conductor de una ontología fundamental, lo que va a tratar es de poner en claro las bases o los lineamientos para una aclaración en general de lo que significa la noción ser, pero con base en el estudio del comportamiento de un ente que no se comporta igual que el resto y que más bien parece que consiste, o sea, vamos a decir esto, cualquier cosa, vamos a ponerlo primero lo más fácil, ¿no? Si yo quiero referirme a un libro o a cualquier cosa que quiera definir, supongamos que, o sea, si yo digo que un libro es, si yo digo, bueno, o incluso un ejemplo más, no sé por qué pensé en libros, siempre estoy pensando en libros. Sí, si yo digo, por ejemplo, una taza, como la taza de café que tengo, la taza es, y lo que sigue después del es, son precisamente, pues, le llamamos predicados, donde taza, además, o sea, aquello a lo que estoy, de lo que estoy hablando, ¿sí? O sea, pregunto yo aquí, ¿qué es una taza? ¿Qué les parecería si yo, para contestar esta pregunta
qué es, en lugar de decirles, empiezo diciéndoles, es algo rojo, es algo pesado, es tibio, ¿sí? Me cuesta tomarla con la mano derecha, está encima de la mesa. No estoy diciendo qué es, estoy diciendo en el mejor de los casos cómo es. Esto va a ser importante en un momento más. Pero lo que responde a la pregunta ¿qué es? Son ciertas notas que constituyen lo que es la taza y sin las cuales no puede ser lo que es. Esta es una taza mientras siga teniendo esta estructura. En el momento en que yo se la quite, en el mejor de los casos va a ser un vaso, por ejemplo, un receptáculo para verter líquidos. Y eso, bueno, digo, en el mejor de los casos, porque si le quito la base, ya taza dejó de ser, definitivamente ahora es un vaso, y si le quito la base, pues es un cilindro inservible que como para algo se vea como para periscopio, o a ver qué hacemos con él. Pero en la medida en que me refiero a ese objeto como taza, tengo que hacer referencia a ciertos predicados que lo que nos van a, lo que van a hacer esos predicados precisamente es explicitar lo que la cosa, en este caso la taza, es. Los predicados lo explicitan, insisto, de dos maneras, en relación con lo que es efectivamente la taza, y la tradición tiene una manera de referirse a esto que le llama esencia. ¿Sí? La esencia es aquello sin lo cual la taza no es. ¿Sí? Es lo que permite que el ente sea tal o cual ente, para decirlo en términos generales. O sea, es una taza y no un perro. Es una taza y no un libro. O sea, requiere la diferencia específica, requiere ciertas reglas para identificar cuáles son las notas esenciales de lo que es una taza. Ahora, ciertamente los predicados también expresan cómo es la taza desde el punto de vista de cómo es. Pero esto, la tradición se refiere a ello con otra expresión. Por ejemplo, Aristóteles se refiere a esto como los accidentes. ¿Sí? Y lo interesante es que los accidentes permiten la individuación de la taza. Esto es lo que quiero que pongan atención, por favor. En este caso, porque estoy hablando de una taza. Y entonces, cuando yo empiezo diciéndoles la taza, pero la taza roja, ¿no? Y no cualquier taza roja, sino la taza roja que tiene café. Y la taza roja que tiene café que está encima de mi mesa, que es la mesa que además está en la oficina y así, eso, la secuencia de predicados. Todos estos predicados forman parte de las determinaciones accidentales con respecto a lo que es eso de lo que estoy hablando, o sea, una taza, pero fundamentales para efecto de referirse precisamente a esa taza y no a otra. Ahora, esta taza, bueno, no me da igual porque esta taza es muy importante para mí, pero cualquier otra taza que no fuera importante, no sé, una pluma, por ejemplo, aquí tengo dos plumas más o menos iguales, y si yo necesito firmar un documento, a ver, por favor, préstame una pluma, lo que sea azul, lo que sea azul. Entonces ya digo, bueno, pluma azul. Y agarro y pues me pongo a firmar mi documento, y la cierro y se la regreso, y esta pluma de quién es, ya no la quiero ver, y me traen otro documento y yo lo agarro esta pluma y no esta. Para efectos de lo que quiero hacer, da exactamente lo mismo cual. Es más, se acaban, las aviento a la basura y me compro otras dos exactamente iguales. Si yo tuviera las cuatro plumas enfrente, para efectos de lo que quiero hacer, que es firmar un documento, la que pinte me da igual, mientras cumpla con las reglas de la definición de lo que estamos hablando. Si me voy a servir un café, dame una taza, ¿no? Oye, tengo un receptáculo así como un bowl, ¿no quieres tomar café? No, a ver, por favor. Si vamos a tomar café, me lo tienes que servir en taza, ¿no? Un vaso de plástico, por favor. ¿Qué es eso? O sea, requiero justo un dispositivo, en este caso una taza. Ahora, ¿te gustaría la taza roja o azul? No, no me da igual. Dame una taza y ya. Lo que quiero que observen
es que desde este punto de vista de la pregunta ¿qué es?, solamente destaca ciertas pautas que invariablemente se convierten en una generalidad. Este es el problema que Heidegger tiene. Que la pregunta, cuando yo pregunto ¿qué es?, y esa pregunta remite a esta consideración de la esencia del ente, el resultado es efectivamente lo que ese ente es, pero lo que es con respecto a una generalidad que no es. ¿A qué me refiero con esto? La taza no son todas las tazas. La idea, el concepto, llámenle como quieran, no importa. Para efectos de esta parte de la explicación, no importa. O sea, cualquier forma de abstracción, de generalización, no nos da el concretum de la existencia. ¿Sí? Porque, o sea, bastaría la palabra taza o bastaría con entender lo que es una taza para ya tener una enfrente. Hay algo que aportan estos mentados accidentes, después de todo. Y eso que aportan es precisamente la individuación. O sea, que se va decantando la taza hasta ser precisa y exactamente esta taza. Para efectos de cualquier cosa, lo que sea, una taza, un perro, un gato, bueno, los perros y los gatos tal vez es un poco más complicado, ¿no? Porque no son precisamente instrumentos. Y más bien los dotamos de cierto grado de individuación, es un mal ejemplo. Pero si pensemos en objetos más generales, un celular, un libro, cualquier libro de ese ejemplar, cualquier ejemplar de Ser y Tiempo vale para efectos de estudiar esto. O sea, no tiene que ser exactamente el que tengo aquí a un lado de mi escritorio, ¿no? Pero cuando se trata de seres humanos, y ahora sí, eventualmente de perritos y gatitos, ya no nos da igual. No es cualquier perro, ¿eh? Es mi perro. Sí, o sea, es Yuki. No cualquier perro, sino mi perrito Yuki. Ya no es cualquier gato. Sí, es el gato que se llama Yuko también. Sí, cuando aparece esta dimensión de la existencia humana, ay, perdón, aquí, todo cambia, porque la existencia humana, vamos a observar un detalle bien interesante, o sea, la existencia humana me refiero al ente concreto que soy en cada caso yo mismo. O sea, que miento así, con esta expresión yo soy yo mismo. Aquí pasa otra cosa, porque yo reclamo, o sea, el yo, la existencia humana, reclama un sentido de individuación irreductible a la regla del concepto. Bueno, ¿a qué me refiero con que es un sentido de individuación irreductible a la regla del concepto? A mí me pueden empezar a definir, ¿no? Ignacio, el profesor que enseña Heidegger. Hay un montón de Ignacios. Hay Ignacios, conozco por lo menos 2 que enseñan Heidegger en este país, que es lo peor. Sí, o sea, entonces no dicen nada realmente, ¿no? El profesor que enseña, o sea, Ignacio, filósofo, no, hay un montón, pero montones. Mexicanos, además, ¿no? O sea, no dice nada de la individuación. Sí, que visten de azul, pues eventualmente visten de azul también. Entonces, ¿dónde alguien preguntaría? Bueno, claro, el qué es, pues tiene que ver con quién eres tú. Ah, pero esto es diferente, porque resulta que cuando uno pregunta qué es, lo que vale para una taza vale para cualquier taza desde el punto de vista de su definición general. Pero cuando uno pregunta por la existencia humana, la pregunta no es qué es, sino quién es. Y ese quién cambia todo. Porque el quién reclama, como he dicho, derechos de realidad, es una facticidad explícita, irreductible a cualquier regla del concepto. Y aquí es donde, bueno, por lo menos espero que quede claro cómo se contraponen las dos cosas. O sea, ¿por qué las definiciones generales no sirven para abordar el problema de la existencia humana? Cada existencia concreta reclama sus derechos con respecto a lo que concretamente es, y lo es de una forma además que no puede ser sustituida. Sí, o sea, las tazas pueden cambiar de color, puede haber diferentes tipos de tazas, pero no
la tasa, o sea, la existencia concreta de cada uno de ustedes no es reemplazable, no es sustituible. Solo derivadamente somos sustituibles. O sea, yo mañana puedo, no sé, dedicarme a otra cosa y mañana traen otro profe de Heidegger. Sí, con respecto a esta generalidad abstracta de la vida cotidiana, evidentemente todos somos sustituibles. Pero desde el punto de vista de nuestra existencia, la existencia de cada uno de ustedes es suya, nada más. Y no pueden sustituir lo que hacen ustedes consigo mismos, con el asunto más elemental y crucial con el que tiene que afrontar la existencia, que es justo hacerse cargo de sí. Nadie se hace cargo de nosotros. Nos pueden cuidar un rato nuestros padres, pero el asunto de hacerse cargo de uno mismo y sobre todo hacerse cargo de esa dimensión que ni nuestros padres nos pueden salvar, que es la de que tenemos que morir. Y nos vamos a morir, claro que, o sea, nos vamos a morir cada uno para sí mismo. La muerte va a ser un acontecimiento decisivo en la existencia de cada uno de nosotros, que va a tener lugar de una forma íntima, puntual y que articula un sentido de posibilidades con respecto a los entes concretos que somos en cada caso nosotros mismos. Entonces sí, lo que quiero que vean es como ese contrapolo donde hay un ente que se resiste a ser subsumido por la generalidad del concepto. Y ese ente somos justo, o sea, lo más irónico o más extraordinario, no dicen irónico, es que, como dice Heidegger, es el ente más próximo y al mismo tiempo el más lejano, porque para nosotros mismos somos un misterio. O sea, nuestra propia existencia nos causa una desazón, porque si estuviera tan claro qué somos y quiénes somos, pues no nos haríamos tantas preguntas. Entonces, lo extraordinario es que al mismo tiempo es la instancia, el sentido de ente más próximo es el ente que en cada caso soy yo, y al mismo tiempo es el más lejano, y que es necesario elaborar, construir, recorrer. La vida no está dada ya de antemano, con una configuración preprogramada. Somos lo que vamos siendo en cada caso, que tenemos que ir tomando decisiones y afrontando las situaciones que nos salen día a día de una manera irreductible, no repetible, y que en cada caso tiene que ver solamente con nosotros. Este es un poco el hilo conductor o el planteamiento global de lo que va a tratar de presentar Heidegger. Ni siquiera hemos hablado todavía de la obra, son solamente como contextos generales, pero quiero que tengan en cuenta esta consideración en relación con lo que les dije al principio. Mientras que las ciencias determinan a las cosas de acuerdo con índices de regularidad empírica, o sea, si no quieren utilizar conceptos como esencia y eso, cualquier ciencia que quiere explicar un fenómeno de la naturaleza busca índices de regularidad que permitan cierta generalidad. Una explicación científica que solo vale para un fenómeno que tiene lugar solo una vez no es ciencia. Eso lo ha dicho Aristóteles clarísimo desde hace siglos. La ciencia no tiene otro recurso que la formación de una generalidad. Pero ocurre que hay un ente que se resiste a la generalidad, y no porque no quiera, sino porque no le queda de otra, y que también podría ser interrogado con respecto a su ser, pero se requiere de algún tipo de aproximación que no puede ser la del juicio generalizante de las ciencias. No puede ser la del concepto. Lo problemático del concepto de hombre es que precisamente nos queda demasiado grande a cualquiera que se quiera como incorporar en ese concepto. Y bueno, esta es un poco la perspectiva. Quisiera mencionar un par de cosas más. Vamos a regresar a nuestro mapita inicial y espero no haberlos asustado demasiado. Como ya se dieron cuenta, tengo una propensión así a hablar casi de forma compulsiva. Entonces tienen que interrumpirme y decir, no, a ver, pero, a ver, ¿y esto cómo? ¿Qué hacemos? ¿De qué se va a tratar? Ya quisiera, digamos, no sé, escucharlos un poco, si alguien tiene alguna inquietud, ¿por qué están aquí? Si no quieren comentar algo, de momento, pues pueden decirnos simplemente por qué les interesa Heidegger, por qué este curso de Ser y Tiempo. Bueno, vamos a tratar entonces, si no hay como
como muchas inquietudes en este momento. Muy bien, Adrián, adelante, por favor. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Bueno, tengo que admitir que me está costando mucho trabajo esta primera parte. Hasta donde tengo entendido, la diferencia entre cualquier objeto y la existencia humana propia es que la existencia se resiste a ser generalizada mediante los conceptos científicos o filosóficos previos a Heidegger. No, en general, no solo previos a Heidegger, sino en general. O sea, si usted le pone un concepto, y es tan simple como, a ver, no, de hecho lo entendió perfectamente, ¿eh? O sea, lo que he Gracias. explicado, lo entendió a la cabalidad. Gracias. Heidegger se está preguntando si es posible una aproximación que esté a la altura de lo que el fenómeno mismo reclama. Y el fenómeno reclama una aproximación que preserve su dignidad de individuación irreductible. Entonces, bueno, Heidegger piensa que el enfoque que se requiere es un enfoque hermenéutico, comprensivo. No puede ser un enfoque deductivo como el de las ciencias, donde se recopilan datos y se empiezan como a buscar índices de regularidad, sino que tenemos que buscar ciertos elementos que sin convertirse en categorías en sentido fuerte, sí anuncian o destacan algunas notas de lo que ocurre en la situación humana. O sea, el punto, por ejemplo, para Heidegger es que, y aquí empieza justo un poco la cuestión, es que el ente, que en cada caso somos nosotros mismos, es diferente del resto de las cosas, porque lo primero que se necesita para definir algo es tenerlo enfrente. Yo puse el ejemplo de la taza, porque puedo agarrar esta taza y ponérmela así enfrente y además darle vueltas y estarla ahí como escudriñando. O sea, el objeto de estudio permite, permite esa toma de posición con respecto a mí, donde yo lo controlo y lo muevo y lo articulo. La vida no funciona así. Si la vida me la paso pensando en qué es la vida, ya se me fue la vida. Esa es la cuestión. La vida rehuye por su propia dinámica a pararla, pausarla, para ponérsela uno enfrente y tratar de analizar sus formas o de lo que se trate, en este caso la vida. No, no. Heidegger dice, la vida no es un objeto para sí misma, como tal, sino no es un objeto. Sin embargo, es posible alguna forma de tematización de lo que ocurre en esa situación vital, lo que ocurre en esa existencia. Y ese es el enfoque que él va a tratar de reconstruir, pero quizá justo lo primero que tiene que señalar es eso. La vida, el fenómeno de la vida, el fenómeno de la existencia, no se comporta igual que los objetos de la existencia que permiten ser, digamos, dispuestos ante la mirada. O sea, justamente que es lo que quiere decir teórico. Teoría quiere decir mirada atenta. Si no quiere decir echar rollo, quiere decir mirada atenta, es lo que quiere decir en griego. El teoros es el observador. Y la teoría, teorein, tiene que ver con esta idea del ver, sin mirar, observar atentamente. Entonces, la mirada teórica es la mirada inquisitiva, orientada al qué es, y para poder saber qué es algo, lo tengo que agarrar y entonces empezarle a dar vueltas y decir, a ver, ¿qué es esto? Sí, digo, ¿qué es? Eso es importante. La vida concreta no dispongo de ella para ponerme a observarla en ningún momento, o sea, porque ya dejo de vivirla. La vida se vive, no se está uno como, ¿cómo se llama? Presentándola, como si puedo dejar de escribir para ponerme a ver qué es una pluma. Ay, mira, por acá le sale la tinta y estoy como dándole vueltas y estudiando sus mecanismos. Tengo que suspender la relación práctica que tiene este objeto con el resto de las cosas que tengo a mi alrededor para poder hacer esta consideración. Entonces es la imposibilidad de tomarla como objeto, la existencia, de la que se deriva además que si bien puedo tomar como objeto esta pluma, por ejemplo, está el otro nivel de que una vez que hago este ejercicio, lo que sigue es utilizar un concepto como instancia que determine universalmente lo que vale para todas las plumas. Y en cambio, en la existencia humana no puedo hacer eso, porque cada quien vive su vida, sobre todo cada quien muere su muerte.
es lo que a Heidegger le parece como más destacable o señalable. Cada situación humana es distinta. Ninguna vale para la otra. Entonces, lo único que se puede tratar de hacer es tratar de señalar algunas notas esenciales, si se puede hablar así, de en lo que consiste un existir humano, sobre todo porque para Heidegger la existencia, el factum de existir, es anterior a cualquier consideración esencial acerca de lo que soy. Yo cuando nací no había pensado en dedicarme a estudiar filosofía, por ejemplo, no estaba destinado a ello, no estamos destinados a nada. Es más, puedo dejar mi carrera y eventualmente convertirme en contador o hacer otra cosa con mi vida. O sea, la vida está siempre abierta a posibilidades. Somos lo que hacemos y lo que hacemos en un plexo de posibilidades abiertas en el cual nuestro ser siempre está aplazado, determinado por el futuro. Soy el que va a haber leído algún día el libro de Heidegger completo, por ejemplo. Si estamos todo el tiempo proyectando estas posibilidades de lo que podemos ser ahora en un futuro. O sea, el ser, la instancia que determinaría, que cerraría nuestra existencia, está siempre aplazada. Pero no es un aplazamiento indeterminado. Bueno, infinito, al contrario. Es determinado, es finito, aunque no sabemos exactamente con precisión sus límites. La existencia humana tiene un límite preciso cuando nace y tiene también un límite preciso cuando muere. Entonces es determinable, no es cualquier abstracción, sino que es algo determinable. Ahora, vamos a lo que quiero referirme con ello es que aunque es posible señalar algunos puntos que permiten determinar la vida, su nacimiento y su muerte, lo que pasa en medio responde a una serie de circunstancias que siempre están cambiando y requieren una orientación metodológica que no puede ser la de intentar extraer índices de regularidad empírica. Nos vamos a quedar con una mera abstracción y no con seres humanos, con existencias concretas. Entonces, bueno, es un poco por ahí, Adrián. Usted que le entendió a cabalidad lo que estoy tratando de exponer. Heidegger no quiere como crear un método nuevo para las ciencias. Su pregunta es más básica. Su pregunta es que todas las ciencias utilizan la noción de ser para determinar sus respectivos objetos y nadie se entera de qué diablos quiere decir eso de ser. Y ocurre que nosotros tenemos una comprensión previa del ser, tan es así que lo usamos para determinar cosas y también para referirnos a nosotros mismos. Y ocurre también que el ente que somos nosotros no nos comportamos igual que el resto. Entonces hay una serie de interrogantes que van conduciendo a Heidegger a la pregunta por la existencia humana y cómo ella es el origen de toda esta configuración de sentido que, a su juicio, en la investigación concluida de su proyecto, daría como resultado la elucidación del sentido del ser en general. Tengo que decirles algo en este momento. El libro está incompleto. Heidegger solamente escribió, vamos a leer Heidegger escribe la introducción, después viene la primera sección de la primera parte, y luego viene la segunda sección de la segunda parte. El libro iba a tener dos partes. La tercera sección de la primera parte, Heidegger considera que son una lección que se llama Problemas Fundamentales de la Fenomenología, fue publicada aparte. Y la segunda parte de Ser y Tiempo, que se iba a llamar Tiempo y Ser, de acuerdo con el plan original, no la publica, la destruyó. Esta situación tiene sus motivos. Heidegger en algún punto le parece que no ha sido suficientemente radical en su proyecto y decide pues emprender un camino distinto, una especie de reorientación de su pregunta fundamental por otros medios, con otros contextos. No nos vamos a ocupar demasiado de esto, pero sí es importante saber que bueno, pues Heidegger no cumple la promesa del Tratado Ser y Tiempo tal como se lo proyectó en su inicio.
lo que tenemos en Ser y Tiempo solamente son las 2 primeras secciones de la primera parte. La primera sección de la primera parte es todo este preliminar hacia el tema del ser en el mundo, y la segunda parte se ocupa de la temporalidad. Entre las dos atisbamos cierta configuración de la existencia humana. De eso nos vamos a ocupar en el seminario. Pero bueno, bueno, yo creo que entendí perfectamente, Adrián, ¿eh? Sí, gracias, profesor. Y otra cosa, digamos que Sí. esta historia del olvido del ser no empezaría ya desde Aristóteles, quien trató de categorizar ontológicamente toda la realidad a través del concepto de sustancia. Sí, naturalmente. De hecho, empieza con Platón. Para Heidegger, el olvido del ser comienza justamente con la confusión. Vamos a hablar un poco de eso. Pero antes porque de hecho es parte de lo que toca hablar hoy. Tenemos que hablar del concepto de ontología y de un poco algunos antecedentes históricos que son relevantes para entrar a Ser y Tiempo, pero o sea, no, voy a responder exactamente esa pregunta, pero quiero saber si alguien más, pues, si tienen dudas, si están cómodos, si se sienten bien con lo que expliqué un poco hasta ahora, si todavía tienen ganas de leer el libro, ¿todo va bien? Está muy, Pues muy en mi caso yo creo que más porque algunas cosas que usted señala me suenan conocidas, como ya le he dicho en otra oportunidad, no soy filósofo, soy psicólogo, pero claro. el marco desde el cual he visto la psicología es el existencial humanista, Ok, del cual durante mucho tiempo pues he tenido contacto indirecto con la obra de Husserl, la de Heidegger, de Kierkegaard y de algunos otros, perfecto. y pues el lenguaje me suena conocido, me da sentido a algunas cosas que he escuchado, y la claridad con la que la va planteando a mí me parece extraordinaria, y Ay, pues muchas gracias. ahí voy entendiendo y pues entusiasmado de que al fin voy a leer la obra Sí, directa. vamos a Gracias. leer Ser y Tiempo, se los prometo, vamos a leer Ser y Tiempo juntos y vamos a entenderle. Bueno, ya Andrea prendió la cámara, también quiere saludar. ¿Cómo va todo, Andrea? Todo muy bien, muy claro. Me gustó como todo Sí. el diagramita de la taza. Sí, muy Ah, bien. bueno, muy bien, porque ahora voy a volver con otro diagramita de estos. Yo tiendo y es algo que decía Heidegger en sus lecciones, de hecho. Heidegger decía que había que hablar, le sugería a sus estudiantes, no hable con ese lenguaje tan elaborado, ¿no? Trate de hablar, o sea, los asuntos de los que vamos a hablar aquí son asuntos en los que se pueden poner ejemplos de la vida cotidiana. De hecho, es casi uno como he dicho, aspectos más fascinantes del libro. Casi todos los problemas del libro redundan en un asunto de la vida cotidiana. Vamos a ver que sí, no sé, por ejemplo, bueno, lo primero que nos vamos a enfrentar de la vida cotidiana, pues es la estructura de la pregunta, cómo se pregunta, el tema de el útil, los utensilios que se rompen y cómo se usan las cosas. Entonces vamos a ver que muchos temas que ciertamente todo el tiempo estamos en un registro ontológico, filosófico fundamental, van a tener como su contrapunto en aspectos de la experiencia que podemos confirmar, pues haciendo un poco de reflexión sobre lo que nos ocurre todos los días. Adelante, Emiliano, por favor. Sí, buenas tardes. En relación a esto que ya habían comenzado a mencionar del olvido del ser, y justo con lo que se decía de Platón y Aristóteles, ¿no? Que con ellos comienza, quisiera saber un poco sobre la consideración de los presocráticos que tiene Heidegger, ¿no? Porque justo a mí me parecería también como que ellos son también parte o por qué no forman parte de este olvido del ser, ¿no? Porque algo que sugiere ahí es que no hay que explicar justo al ser como ente, ¿no? No hay que contar, no sé si lo dice así, un mito para referirse al ser, ¿no? O algo así. Sí, Y siento que ellos son claro, como los que contar inauguran, pues historias. precisamente eso, ¿no? No sé si Ok. Bueno, ¿qué consideración tenía Heidegger? Vamos a pasar ya a la segunda parte de la clase, porque bueno, o sea, Heidegger es un romántico del origen de la filosofía. O sea, Heidegger dice, o sea, cree que para revivir este sentido de la filosofía tenemos que retornar a sus orígenes, pero no a la manera de los historiadores,
sino la manera de recobrar el impulso de la filosofía en sus orígenes. Y ese impulso Heidegger lo vio sobre todo en los filósofos presocráticos. Entonces tengo que contestar primero la pregunta de Emiliano. ¿Qué consideración tenía Heidegger de los filósofos presocráticos? Altísima. Lamentablemente no me puedo detener en muchos detalles de la relación de Heidegger con los presocráticos, porque ya es otro curso. Tendríamos que hacer un curso Heidegger y los presocráticos. Y entonces tendríamos que leer el seminario que tiene sobre Heráclito, su seminario sobre Parménides, lo de Anaximandro, o sea, tiene que ver. Heidegger, pues era además un fanático del griego. A ver, el libro está en español. El señor, cuando tiene que citar algo, tiene que citarlo en griego, porque él no soporta, tiene que ser así auténtico, como dicen los alemanes, ursprüngliche, así como originario. Entonces tiene que citar, el sinvergüenza cita siempre en griego. Ahora, bueno, no es tan difícil ubicar las citas. Si tienen mucho interés a ver qué está diciendo aquí, a veces les voy a decir yo, miren, esto quiere decir tal, o tal palabra. Y si tienen mucho interés, podemos también, por ejemplo, agarrar el pasaje y buscarlo en una traducción y pues simplemente leemos la traducción. O sea, todas las cosas que cita en griego este señor están traducidas, no se preocupen. No hay como, no debería ser un impedimento. El señor así escribía. Igual en latín, o sea, avienta latinazos a lo bestia, pero no importa, todo está traducido. Todo de alguna forma nos vamos a enterar. Entonces, bueno, cierto. La pregunta por el sentido del ser surge con el pensamiento antiguo, particularmente con los presocráticos, y se apaga con el pensamiento de los filósofos, pues, Platón y Aristóteles. ¿Por qué? Bueno, porque, perdón, esto tiene que ver con la siguiente cuestión, que es un poco abreva el asunto de la taza, de la metafísica de la taza. La pregunta que se hace Platón, sí, la pregunta que se hace Platón es, ¿qué es aquello que es en tanto que es? Esta pregunta debería ser la pregunta, de hecho es la pregunta fundamental, o sea, pero ¿qué es lo que está preguntando esta pregunta? Lo que está preguntando, como va a decir Aristóteles también, o sea, básicamente es muy parecida a la doctrina. En Aristóteles, al inicio de la metafísica gamma, vamos a hacer referencia a ese libro en un momento más, es el libro 4 de la metafísica, empieza diciendo que tiene que haber una ciencia que se ocupe del ente en tanto que ente y no el ente en tanto que matematizable, medible con ciertas características, si vuela o no vuela, o sea, está como haciendo una serie de divisiones. Y dice, sí, pero ¿qué es eso de que algo es? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, tanto Platón como Aristóteles se hacen esa pregunta, ¿qué quiere decir que algo es? Y entonces Aristóteles va a responder esta cuestión en el mismo texto de Metafísica Gamma con una expresión célebre que le encanta a Heidegger, que es aquello que es, se dice de muchas maneras, pero con respecto a una. Y no por mera homonimia, dice Aristóteles. O sea, no es simplemente porque sea una palabra sustituye a la otra. Hay una coherencia de la realidad. O sea, ellos le otorgan al concepto de ser una coherencia de la realidad y además el asiento en el que descansa la realidad de lo real. O sea, ¿qué es lo que es real? Pues lo que es. Aristóteles en el mismo libro distingue entre lo verdadero y lo falso. Entonces Aristóteles dice, bueno, pues claro, lo que es lo verdadero. Y lo verdadero se dice de lo verdadero y no al revés. Lo falso se dice de lo verdadero. Lo falso es lo contrario de lo verdadero, así como el ser se dice del ser y no del no ser. Entonces estas dimensiones donde al concepto de ser se le atribuye realidad, verdad, y unidad, muy importante. O sea, verdad, unidad, realidad son determinaciones que vienen con esta noción de ser, pero es necesario que tengamos una comprensión de lo que quiere decir ser. Y esa comprensión descansa en esto que dice Aristóteles. Enfáticamente Aristóteles dice, se dice.
La expresión que utiliza Aristóteles en ese pasaje de Metafísica Gamma es legein, que deriva a su vez de una palabra que todos ustedes conocen, que es logos. Según Heidegger, logos quiere decir dar cuenta de algo o hablar de algo. El ser no es algo oculto, trascendente, extraño a nuestra comprensión cotidiana, porque nosotros somos, como dice Aristóteles, somos el animal que habla. Sí, son legón, algo así dice Aristóteles. Es el animal que está dotado de logos, que esto ha sido traducido como animal racional, porque así se traduce. Heidegger piensa que es una traducción incorrecta. Después vamos a ver por qué. Es más importante la dimensión esta del habla, del decir. El ser es explícito, y es explícito a través del lenguaje. Esto es lo que tenemos que ver, ¿no? Se dice de muchas maneras, pero no de maneras incomprensibles, porque si fuera incomprensible no lo usaríamos para articular pues las cosas de las que hablamos. Se dice, y esta dimensión de la idea de logos, nos lleva en consecuencia a una forma de logos que Aristóteles llama, bueno, no voy a recurrir tanto a las palabras en griego porque es bien aburrido, la verdad, pero bueno, en griego es logos apofantikos. Ustedes ya conocen estas expresiones seguramente, o sea, es el juicio apofántico. O sea, es la forma de hablar del ente. Hay un pasaje de Ser y Tiempo que se ocupa específicamente de discutir esto. Entonces vamos a ir como un poco más rápido aquí. El juicio apofántico es una de las formas en las que dijimos que logos quiere decir hablar de y referirse a. Esto es muy importante. O sea, yo a través de la palabra puedo hablar, estoy hablando de la silla, que si los perros, que si el Águila de Veracruz, porque a mí me gusta el béisbol, que perdió ayer, ya están fuera de los playoffs, pero no los tengo enfrente. Me estoy haciendo alusión a ellos a través del lenguaje. Entonces el lenguaje permite hablar de, ¿sí? O referirse a algo, o dar cuenta. O sea, ¿esto qué quiere decir? Justificar. Enunciar por qué esto es así, por qué esto no es de otra forma. Y aquí hay un aspecto crucial, porque ocurre que el logos destaca un aspecto decisivo en su propia configuración, que es el que permite articular las preguntas y eventualmente responderlas también. Entonces ocurre que nuestra comprensión del ser, aun cuando no sepamos qué cosa es, qué es aquello que es en tanto que es, en la medida en que comprendemos, dado que estamos dotados de logos, su sentido, nuestra primera impresión, nuestra primera instancia es comprender que el es se dice de muchas maneras, pero cuando dice Aristóteles respecto de una es que hay una forma de ordenarlo. Aristóteles dice que tenemos que ordenar las cosas desde el punto de vista de aquellas que dependen de sí mismas o que dependen de otra. Entonces la primera distinción de Aristóteles es que el ente se dice de sí mismo o se dice de otro. El que se dice de otro se llama accidente. Y el que se dice de sí mismo se dice substancia. Ahora, mucha atención, ¿por qué saqué a cuento lo del juicio apofántico? Porque el juicio apofántico es la enunciación que permite referirse a través del lenguaje al ente respondiendo a la pregunta ¿qué es? O sea, es la referencia al ente a través del lenguaje, ¿sí? El lenguaje articulado en la figura del juicio, ¿sí? Judicativo, en relación con la pregunta, vamos a ponerlo así, ¿qué es? Porque el juicio apofántico es el juicio que tiene esta estructura. O sea, es un enunciado del tipo S es P. ¿Sí? O sea, substancia, sustrato, es predicados. Y los predicados, ya lo puse en el ejemplo de la taza, justamente pueden ya bien referirse a la situación en la que está la taza o pueden referirse al carácter esencial de la taza o del sustantivo en este caso. Ahora, lo que es interesante también es que lo que se deriva de esta
Aquí vamos a hacer un salto cuántico de Aristóteles. Bueno, hasta aquí está bien, ¿no? Sí es claro lo que estoy diciendo. Estoy hablando de Aristóteles. Esta es la ontología de Aristóteles. No hay dudas hasta aquí, porque esto es muy importante. Lo que nos está diciendo Aristóteles es que el ser es coherente con el logos. El logos es el asiento que permite que aquello que es se presente como lo que es. Además, recuerden que cuando hablamos de juicios, los juicios pueden ser verdaderos o falsos. Entonces, el juicio verdadero es el juicio que efectivamente enuncia aquello de lo cual está hablando, presentándolo tal y como es, y no como otra cosa, porque el lenguaje también tiene esa otra posibilidad. Entonces, hasta aquí va bien el tema, ¿no? Esto está tanto en Aristóteles como en Platón, pero en Aristóteles está como especialmente ordenado, porque Aristóteles señala que estos predicados pueden ser ordenables de acuerdo con una estructura de todos los juicios que Aristóteles llamó categorías. Y las categorías van a regir si son ciertos conceptos de orden superior que van a regir la forma en la cual se estructura todo discurso inteligible. Todo lo que pasa, le pasa a alguien, pasa en algún lugar, ¿sí? Se padece, remite a acciones. Entonces son todas las famosas, el sistema de las categorías aristotélicas. Y estas categorías, o sea, lo que pasa es una cosa, son muchas, son todas las cosas que pasan. Lo que pasa, digamos, se afirma o se padece en algún respecto o es indiferente a ello. Las cosas establecen relaciones de causa-efecto o de una simultánea interrelación. Hay cosas que son necesarias, que son contingentes, hay cosas que son posibles, hay cosas que simplemente están ahí. Entonces, estos conceptos, estas nociones de categorías, se refiere a conceptos generales que van a dictar la norma de cómo se tiene que articular estos predicados. Ahora, lo que quiere destacar Aristóteles, no obstante, es que la noción de ser, esto es muy importante, el ser no es una categoría. Aquí tengo una pregunta. Oh, sí, definitivamente puedo hacerlo. Definitivamente puedo hacerlo. Yo les recomiendo, bueno, ya sé, así, ¿cómo se podría explicar la metafísica de Aristóteles? Tengo que buscar un texto, se llama 5 lecciones de filosofía de Javier Zubiri, el capítulo Aristóteles, eso lo recomiendo. Y un poquito más amplio, el libro de Giovanni Reale, que se llama Guía para leer la metafísica de Aristóteles. Eso a mí me abrió la perspectiva. Bueno, lo que quería mencionar acá arriba es que, bueno, la forma en la cual nos referimos a través del lenguaje a las cosas presupone ciertos, vamos a llamarle índices normativos, ¿sí? O generalidades que constituyen lo que podríamos llamar, no es un concepto precisamente aristotélico, el orden de la razón, o sea, dictan desde la generalidad la forma específica en la cual se van a comportar las cosas. Toda esta dimensión es una dimensión puramente formal, porque del otro lado, o sea, aquí no nos olvidemos, lo que tenemos son juicios, pero el correlato de estos juicios, los juicios se refieren a cosas. Y entonces la hipótesis de Aristóteles es que existe una coherencia entre la estructura de las cosas y el orden del discurso. Vamos a decirlo de este lado. ¿Sí? Existe una coherencia entre el orden de las cosas y el orden del discurso. Este orden del discurso está regulado por principios lógicos que Aristóteles le llamó categorías.
Esto es lo que me refiero con índices normativos y generalidades que rigen el orden de todo el discurso. Para que el discurso tenga sentido, se tiene que organizar de acuerdo con estas estructuras categoriales que rigen la forma de todo juicio posible. Pero volvemos a lo mismo, generalidad, generalidad, generalidad. Y luego tenemos el juicio concreto que se refiere a algo más concreto, que además ya estaba ahí antes de que empezáramos a hablar de él. La tasa ahí estaba antes de que la agarrara y me pusiera a hablar de ella. Y esa es la parte donde que dice Heidegger, a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque ocurre que Aristóteles, y Platón también por otros medios, pero hoy como estamos con Aristóteles, Aristóteles parece imponer una estructura normativa abstracta y de carácter lógico sobre las cosas bajo el supuesto de que como aquello que es se dice de muchas maneras, aunque todas con respecto de una, es posible, digamos, ordenar esas maneras y subordinarlas todas con respecto a un único sentido en el que se dice ser. Y ese sentido en el que se dice ser de manera única o con respecto a la cual analógicamente se dicen todas las demás, para Aristóteles se llama Dios. O sea, porque es el sentido de entidad más independiente. Todas las demás cosas de alguna manera dependen unas de las otras. El Dios es el que no depende más que de sí mismo. Heidegger diría, a ver, Aristóteles, y es un drama de la metafísica. Como ustedes saben, y bueno, fui un poco orillado a esto, no sé, estoy hablando demasiado de filosofía, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El Tratado de Metafísica es un libro que no estaba pensado para, ni siquiera está claro la secuencia de los libros. O sea, hay libros que más o menos sí está claro dónde va uno, pero hay ciertas partes donde incluso no es claro en qué lugar va cada libro. Y es un tratado raro porque Aristóteles dice que es una ciencia que está buscando. No dice, esta es la ciencia acerca de esto, sino que él se pregunta que debería haber una ciencia que se ocupara de las cosas en tanto que son en sí mismas y no en tanto que esto, que aquello, ¿no? Entonces, la metafísica es un tratado aporético que comienza lanzando un proyecto que es la teoría acerca de la entidad y termina hacia el libro 12 en una teología, en una sobreestimación de una dimensión de los entes por encima de todas las demás. Adelante, por favor, Adrián. Y gracias. Bueno, entonces lo que está diciendo aquí Aristóteles es que la estructura del lenguaje es genuinamente idéntica a la estructura del mundo. Más bien, sí, yo creo que sí. A nivel de estructura, ¿sí? Que hay una coherencia puntual entre la estructura del lenguaje, que es una estructura lógica, y la estructura del mundo, sí. O sea, las determinaciones del ente son determinaciones del orden del discurso, sí. Y Heidegger se lo va a echar en cara a Aristóteles, porque le va a decir, a ver, maestro, sí estoy de acuerdo contigo en que el ser tiene que ser patente, se hace explícito a través del lenguaje, pero ¿por qué subordinas todo a esta forma de logos? A esta forma de logos que además presupone un trato con el ente, que es el trato que Aristóteles mismo le llama, ¿cómo se llama? Teórico. ¿Sí? Esto supone la actitud teórica con respecto al ente. Y Aristóteles dice, bueno, por supuesto, pero pues es justo, con miras a fundar una ciencia universal, tengo que preguntarme por la forma más alta en la cual, desde el punto de vista de la configuración de una ciencia, me puedo referir a un ente, y esa no puede ser otra sino la actitud teórica, la que responde a la pregunta ¿qué es? Y no ¿cómo es? Pero para Heidegger, las cosas no son ¿qué? Solamente en ciertas circunstancias bastante insólitas nos ponemos a preguntarnos qué son las cosas. El trato con el ente, la emergencia del mundo, abrimos los ojos y tenemos un montón de cosas a un lado alrededor. No es preguntarnos qué son, sino ya usarlas. Yo estoy encima de esta silla y estoy sentado y no me pongo a pensar qué está pasando, no sé, estaría yo loco, ¿no? ¿Qué es todo esto? ¿Quiénes son ustedes? O sea, no estoy en primera instancia orientado hacia el mundo preguntándome acerca de su esencia.
o preguntándome justamente, haciendo preguntas como ¿qué es? ¿Qué es? Incluso cuando pregunto por algo, ¿qué es? Lo hago por mor de otra cosa. ¿Sí? ¿Qué es eso que tienes ahí? Porque se me antoja, se me hace que está interesante. Dame, ya vi como que te lo estás comiendo, ¿no? Entonces, cuando le pregunto qué es, no quiero que me explique la estructura molecular de lo que se está comiendo, sino que me comparta un poco, ¿no? Entonces, la vida cotidiana en la cual se abre el mundo de forma originaria, no tiene esta estructura que está presupuesta en lo que está destacando Adrián correctamente. O sea, el supuesto de Aristóteles de que la estructura del mundo es coherente con la estructura del lenguaje, adolece del siguiente problema. Presupone que solo hay una forma de lenguaje que es la lógica y una forma de referirse a las cosas que es la teórica. Y no nada más nos gusta hacer teoría, nos gusta bailar, nos gusta ir al cine, nos gusta quejarnos, nos gusta hacer muchas cosas. Y el mundo ya está ahí dispuesto antes de empezar a hacernos preguntas de este tipo. Sí, adelante, Andrea, por favor. No sé, pensando esto como del logos y como este mundo como de las cosas, o sea, también se puede como relacionar a lo que, a como el régimen discursivo o a lo enunciable de Foucault y de Deleuze, y a lo visible y como y al campo de visibilidades y estas como transferencias que se dan como entre uno y otro, pero que como son como lenguajes como heterogéneos no se cruzan exactamente. Qué pregunta tan difícil hace. Perdóname. Pero me da muchísimo gusto escucharlas y escucharlos porque voy viendo como sus backgrounds, sus contextos. Usted ha leído a Deleuze y a Foucault. Son gente que además requiere muchísimo más filosofía que, o sea, no leer diferencia y repetición es una cosa, es un tratado incluso más difícil que Ser y Tiempo. Entonces, o la lógica del sentido. O sea, usted conoce bastante de filosofía. Bueno, sobre eso, lamentablemente, no puedo decir mucho en este momento. Tanto Foucault como Deleuze son herederos, son como consecuencias de la irrupción de Heidegger en el pensamiento. Lo que puedo decir a propósito de Foucault es Foucault es más heideggeriano que Deleuze. Foucault tiene como una proximidad con Heidegger en relación con la inquietud acerca de la verdad de uno mismo y la necesidad de poner en cuestión justo el régimen en el que se instituye el régimen normativo, en el que se forma el discurso acerca de nosotros mismos. Y en esa dimensión hay como motivos bastante heideggerianos en la propuesta de Foucault, incluso en su pensamiento tardío en torno al tema del cuidado de la existencia, hay motivos muy heideggerianos. Y pues naturalmente en ambos casos, Foucault y Deleuze, herederos también del estructuralismo, la filosofía del siglo XX va a poner atención al lenguaje. De alguna manera quiero sugerirles aquí, con Aristóteles y Platón, que el lenguaje no es que se les haya ocurrido solo a los filósofos del siglo XX señalarlo, destacarlo. En realidad ha sido el hilo conductor de la historia de la filosofía durante siglos, pero la filosofía del siglo XX explícitamente tematiza la dimensión del lenguaje como el ámbito en el cual van a tener o sea, van a operar sus desarrollos. Y bueno, pues en eso Foucault es muy explícito también, estudiar las formas del discurso. Y Deleuze está en otro contexto, pero no diferente, no separado de lo que abre aquí Heidegger. Porque Deleuze también se está preguntando por el sentido. Y entonces, aquí lo que está en juego, justo, claro que Deleuze va a recurrir no tanto a Aristóteles y a Platón, sino a la tradición de los estoicos, para tratar de reiterar esa dimensión que de alguna forma está presente aquí en Heidegger también, bueno, más bien está presente en Heidegger, que es que no está preguntando por el ser, no dice qué es el ser, sino cuál es el sentido del ser, qué significa ser y cuál es la función que guarda esta noción de ser en relación con la articulación de que el mundo sea un horizonte no solo comprensible, sino ya comprendido de antemano. Cuando terminemos esta sesión, bueno, yo un rato me voy a parar de aquí, voy a abrir la puerta, voy a salir a la calle y no voy a estarme preguntando si la puerta es la puerta o qué es lo que hay detrás del umbral, ¿no? Simplemente el mundo ya está ahí dispuesto
Y yo, en la medida en que lo habito y estoy habituado a él, pues ando, sí me oriento en mi mundo circundante y me ocupo de mis actividades cotidianas. Lo que quiero decir es que el mundo no está esperando a ser interrogado por preguntas teóricas, y nuestro trato original no es el de una pregunta teórica. Y sin embargo, vamos, con todo ello, ya tenemos una comprensión previa acerca de toda esta disposición. De eso mismo va a ocurrir con la noción de ser. Heidegger piensa que ya comprendemos algo acerca del ser. Lo que hay que hacer es tratar de desentrañarlo, ponerlo en claro, pero a través de una aproximación que no sea la de la pregunta teórica, porque la pregunta teórica, el problema es que cae irremediablemente en la generalidad, que es lo opuesto al surgimiento original de nuestro trato con las cosas. Sí, o sea, no tengo cualquier taza, tengo precisamente esta taza. No estoy leyendo cualquier libro, sino estoy leyendo precisamente este libro. O sea, Heidegger se esfuerza por pensar, bueno, ¿será posible una aproximación filosófica a la concreción de la experiencia, a la situación humana en su concreción, sin subordinarla a estos índices generales, a estas generalidades? Que eso, por supuesto, por ejemplo, Deleuze sigue a Heidegger totalmente. El programa de diferencia y repetición se trata de eso. Repetición no es generalidad, así empieza diferencia y repetición. Justo porque está Deleuze también confrontándose con cierta tradición que ha subordinado los conceptos de diferencia y de repetición precisamente a lo que él llama la imagen dogmática del pensamiento, que es aquella que trata de subsumir todas las diferencias en unidades sistematizables, presentables. Sí, entonces, bueno, no vamos a hablar todo. A mí me encanta hablar de Deleuze, sobre todo. Foucault también es un buen amigo, pero ya está un poco. Es que han pasado cosas raras con Foucault últimamente, que ya lo han puesto un poco en la antesala de la cancelación. Pero bueno, claro, ha sido un compañero de ruta de muchos años. Ambos vienen de esta tradición. No están mal en absoluto las preguntas que me han hecho hasta ahora, pero sí, especialmente una vez que empecemos a leer el texto, por razones sobre todo metodológicas, para no perdernos, les voy a sugerir que tratemos de hacer menos comparaciones, sobre todo con filósofos contemporáneos, y tratemos de concentrarnos en el texto y eventualmente más bien ir hacia atrás. O sea, si hay que comparar a Heidegger con alguien, mejor vamos a compararlo hacia atrás, con Kant, con Aristóteles, con Platón, para tener un campo común, porque si no al rato un compañero va a decir, bueno, ¿qué están hablando? ¿De Deleuze? ¿Ese quién es? Sí, entonces, aparte de que no es fácil hacer las comparaciones. Adelante, Roque, por favor. Sí, solamente decir o ver si esta idea que tengo es correcta o se acerca a lo que nos está diciendo. Sí. En esto que no está de acuerdo Heidegger con Aristóteles es porque de alguna manera esta es la base con la que se funda la ciencia y eso es lo que hace que tal vez las ciencias como él las encuentra en su época y las analiza, pues están en esa crisis que tienen. ¿Será eso el punto de la diferencia? Es una motivación, es parte de las motivaciones de Heidegger, efectivamente. O sea, Heidegger a veces incluso, bueno, famosamente dice, es que las ciencias no piensan. Y dice uno, ay, pero qué tontería está diciendo ¿cómo no van a pensar las ciencias? No, es que las ciencias no se hacen las preguntas fundamentales. Están demasiado entregadas a su especialización que ya se les olvidó para qué estamos haciendo todo esto, que era una motivación en eso que comparte con Husserl. Heidegger piensa que hay una especie de sobreestimación técnica de la ciencia. La ciencia ha cedido su lugar a la técnica, y la técnica es una forma de la metafísica. Para Heidegger es el último gran momento de la metafísica, la técnica, del ocultamiento del ente, porque la técnica nos hace olvidar, pues, de hecho lo estamos viviendo en este momento, ¿sí? O sea, el hecho de que estemos conectados justamente a través de la tecnología nos hace, como diría Heidegger, desalejar. Tenemos una experiencia de desalejamiento, ¿sí? Entfernung en alemán, desalejamiento, de tal manera que podemos coincidir todos desde lugares muy remotos, y entonces esta experiencia de desalejamiento, que tiene muchas virtudes,
al mismo tiempo provoca una ilusión de presencia y simultaneidad, donde se nos puede olvidar el mundo de la vida, y esto lo vivimos en la pandemia. Yo vivía pegado a este aparato, dando clases y haciendo cualquier cantidad de cosas, y de repente ya mi vida estaba de este lado. O sea, ya tenía una completa distorsión del tiempo, de mi entorno cotidiano, porque mi realidad más bien era incorporarme en ¿cómo se dice? En este entorno que exige además una presencia, una vigencia constante. Hay que estarse cambiando la foto, la imagen de Facebook cada cierto tiempo. Es más, Facebook, o sea, Instagram, sí. Y hay que estarse sacando selfies todo el tiempo. O sea, la vigencia del tiempo de la técnica exige una presencia constante. Bueno, Heidegger dice, toda la ciencia se ha orientado justo, o sea, no estoy solo hablando de lo banal que resultan ciertas cosas técnicas, sino que todos los esfuerzos del pensamiento terminen en el hecho de provocar esta ilusión de la disponibilidad del mundo. O sea, me meto a un curso sobre Heidegger, o sea, clic, clic, vámonos. ¿Sí? El mundo está dispuesto ahí para mí y está desalejado de cualquier contexto de esfuerzo. Necesito hablar con alguien, tomo el teléfono. ¿Qué pasó? Oye, necesito tal. Entonces, rompo el contexto de cotidianidad, cada quien en su mundo haciendo sus cosas, suena un teléfono ya, o sea, altera todo el contexto, porque el teléfono incorpora un régimen de desalejamiento entre los entes que los conduce por mediación de la técnica a un contacto simultáneo, aun cuando están separados. Puede ser que no sea un buen momento para llamar, por ejemplo, pero es que hay que tomar la llamada. Entonces, lo que quiero decirles con todo esto es que Heidegger, o sea, el contexto de la filosofía de ser y tiempo tiene que ver con que, bueno, Heidegger no culpa solamente a Galileo como Husserl, que culpa a Galileo y a Descartes de la matematización del mundo. No, Heidegger piensa que esto tuvo lugar desde el primer principio de la filosofía, cuando se sobreestimó esta dimensión de la actitud teórica con respecto al ente, porque la actitud teórica supone un trato con el ente. Pongan muchísima atención en esto que voy a decir. La actitud teórica supone un trato con el ente que lo vuelve dispuesto, lo hace dispuesto ante mí, lo reduce. ¿Sí? El teórico reduce al ente. Aquí, no te muevas. ¿Sí? Dice Heidegger, utiliza una especie de metáfora en alemán. En alemán, el concepto de concepto se dice Begriff, y greifen quiere decir como apresar. Entonces Heidegger dice que los conceptos es lo que hacen con las cosas, las apresan y no te muevas y vas a hacer lo que yo diga y vas a darme no más respuestas que las que yo te diga. La actitud que Heidegger está tratando de plantearnos para la filosofía es el camino contrario, dejar ser, permitir que el ente diga su propia verdad. Porque lo que ocurrió con la tradición desde Platón hasta nuestros días, y lo que hay en común entre la actitud teórica y la técnica, es precisamente que intervienen sobre el ente para convertirlo en algo dispuesto, algo dispuesto a una cuestión que no es la del ente. La técnica transforma el mundo de la naturaleza de acuerdo con los fines y las necesidades de los seres humanos. Pero además produce, como por eso puse los ejemplos estos del teléfono, son cosas que Heidegger estaba viviendo en su época. O sea, la gente, cuando Heidegger nació no existían los teléfonos o no había acceso a los teléfonos. Además, era un rural que vivía ahí en el sur de Alemania, imagínense, usaba Lederhose y esta ropa que usan ese tipo tirolesa, así se vestía Heidegger y se sentía orgulloso, de hecho, de ello además, porque era una persona que tenía mucho orgullo de sus raíces germánicas, autentísimas. Todo este ámbito de autos, de técnica, de cables, de supercomunicación, Heidegger lo hubiera horrorizado, precisamente porque entrega una figura del mundo donde el mundo es el resultado de un sistema de disposiciones. Lo que tenemos es un dispositivo, es algo ya dispuesto a ser usado. Ya no tenemos al ente, ya el ente quedó quién sabe dónde, porque lo que tenemos es un dispositivo súper elaborado
en el cual el mundo no va a responder a otra cosa que no sean las exigencias, y ni siquiera nuestras exigencias personales, sino las exigencias del mercado, lo que ustedes quieran. Efectivamente, Adrián, de esto de lo que estoy hablando aparece en un texto de Heidegger que se llama La imagen del mundo. Exactamente, la filosofía y la imagen del mundo es el texto donde aparece esta tópica, y esto es a lo que Heidegger llama, como usted correctamente señala aquí, una imagen dada del mundo, en efecto. Dice Emiliano, hay una interpretación que plantea que la implementación de la escritura filosófica comienza a enseñarse, la filosofía comienza a enseñarse ya como teoría y no como sabiduría, como una vivencia. Bueno, esto es interesante también, es interesante. Bueno, Pierre Hadot, que es un filósofo francés que se ha ocupado de este tema de la filosofía como forma de vida, ha tratado de recuperar las fuentes que nos permiten recobrar la manera en cómo los antiguos tenían su relación con la filosofía, que no era puramente teórica, ni Aristóteles era puramente teórico, ni Platón. Había gimnasia, dietética, había una serie de ritos, de ejercicios corporales que formaban parte de ser un filósofo. Sí, nuestros filósofos que están sentados en sillas hablando de libros, es una imagen muy reciente, tendrá quizá unos 4 siglos, un poco más tal vez, pero en la antigüedad y durante la Edad Media la práctica de la filosofía venía acompañada de ciertas actitudes, incluso corporales. Heidegger no es extraño a esa tradición, pero tampoco es una especie de, aunque tiene cierto romanticismo, Heidegger, no obstante, quiere insistir en esa teoría. O sea, no quiere construir una teoría, pero quiere insistir en esos atisbos del ocultamiento del ente en la teoría. O sea, quiere entender por qué pasó esto. No es algo malo necesariamente, porque si no hubiera surgido la pregunta que interroga por el sentido del ser, o sea, aquello que es en tanto que es, pues no tendríamos filosofía. Pero con el origen de la filosofía ocurrió al mismo tiempo un ocultamiento de su motivación más originaria. Y ese ocultamiento progresivo y de ese ocultamiento es la historia de la metafísica. Entonces, Heidegger no es simplemente una oposición en contra de la metafísica, sino que tenemos que recurrir a ella en la medida en que es el recurso que permite también comprendernos a nosotros mismos en relación con lo que hemos sido, con nuestra tradición. Adelante, Daniela, por favor. Yo tenía una duda. Bueno, lo que quiero preguntar es, ¿en qué medida el lenguaje, o más bien el idioma griego antiguo, Sí. influyó para que hoy en día tengamos esta idea de que la presencia, o que el ser equivale a la presencia? Una súper pregunta. Me encanta. No voy a poder contestarla, me encantaría contestarla, pero mi conocimiento es muy, muy limitado. Solamente voy a decir una cosa. Esta idea en griego, vamos a tener que poner un poquito griegos. Cuando decimos esto de aquello que es en tanto que es, remite, ¿sí?, a este concepto que ha sido traducido como entidad o substancia. Este concepto, sobre todo el concepto de entidad, en griego se dice ousia. Lo vamos a poner en español para que no nos perdamos tanto, ¿no? Y ahorita les voy a decir de qué va el chiste con el tema del lenguaje y la presencia y el tiempo. Y la substancia, bueno, substancia, lo que dice, esto deriva del latín, y esta palabra es una traducción casi literal de la palabra griega hipokeimenon, que quiere decir justamente lo que subyace, lo que se mantiene sin cambios. Sí, bueno, hipokeimenon. Desde el punto de vista de la herencia en la estructura de las gramáticas de los lenguajes occidentales, nosotros estudiamos así, con sustancias o sustantivos, con verbos, con adjetivos que enuncian predicados, ¿sí? Eso lo heredamos de los griegos. Pero pasa algo todavía más importante, que está destacado
en el tópico del concepto de usía. Ocurre que usía es una palabra que lo que quiere decir es justo la entidad, la sustancia, la posibilidad de referirme a algo como ¿qué es? Bueno, usía es también un participio, una forma del participio. El griego tiene varias complicaciones que no vamos a entrar en esos detalles, pero es una forma del participio del verbo einai, que es el verbo ser. Y como participio remite a lo sido. Y esto es una clave importantísima para entender a Aristóteles, porque para Aristóteles lo que las cosas son lo que han sido hasta el punto en el que me encuentro con ellas. ¿Sí? O sea, el huevo es primero un huevo, entonces en potencia es una gallina y en acto es un huevo. Y si pasan las cosas apropiadas, el huevo puede actualizar su potencia de ser una gallina. Y la gallina eventualmente puede actualizar su potencia de convertirse en proteína de un caldo delicioso de gallina que sirven en la Ciudad de México. Muy rico, pero bueno, no necesariamente. Quizá la gallina tenga más suerte y no termine en un caldo. Es una potencia que puede ser actualizable o no. Pero la substancia, la usía, es justo ese momento en el cual el ente, o sea, ese dejar de ser y llegar a ser, dejar de ser y llegar a ser, que consiste en las actualizaciones de sus respectivas potencias, es justo lo que el ente en acto es en este momento, y lo que es en acto es lo que ha sido. Entonces, respondiendo a esta pregunta buenísima, en alguna medida, no sé hasta qué punto echarle la culpa al lenguaje griego, pero este concepto de usía, que además Platón y Aristóteles son los que los empiezan a utilizar en este sentido teórico. Antes de ellos, por ejemplo, en Homero, el concepto de usía tenía que ver con una especie de acervo, con la hacienda, con aquello con lo que se cuenta. Entonces tenía un sentido más económico. Pero desde un punto de vista como más específico de la estructura del lenguaje, usía también incorpora un régimen temporal donde se sobreestima la dimensión del pasado en función de un presente ante. Entonces, la usía, que es correlato de un acto teórico, o sea, del que observa, el que observa la observa en su presencia, en acto, en lo que es no posible, o sea, lo que podría ser, sino lo que efectivamente es en este momento. Y eso es algo que la propia expresión nos dice acerca de la cosa. O sea, en español lo podríamos hacer también. O sea, en español no decimos esto es. Yo digo, esto es una taza, ¿sí? En presente del indicativo. No digo esto será una taza, o esto fue una taza, o esto sería una taza. Pero también puedo decir, esto es lo que ha sido hasta este momento. Ha dejado de ser una serie de cosas para llegar a ser lo que es ahora. Y lo que es curioso es que bueno, el griego por lo menos destaca en la expresión referida a esa dimensión de entidad, o sea, el tener carácter de ser, es tener carácter de ser lo que se ha sido en una sucesión eventual de cambios. Lo que es lo que es en acto, siempre. La potencia eso todavía no es, podría serlo, pero lo que es en acto, su presencia. Esto es justo uno de los temas más importantes que Heidegger va a poner atención, porque como las cosas son, o sea, las cosas consideradas en relación con su presencia está emparentado con presente. Tener presente algo es tenerlo en tiempo presente. Y esa presencia supone a su vez una especie de ocultamiento del tiempo. Entonces pasa que la actitud teórica no solamente dispone del ente, sino que oculta el horizonte en el cual las cosas transcurren, pasan, nos afectan, el tiempo. Y sin embargo, no deja escapar ese sentido. O sea, no es un ocultamiento completo. La palabra usía recuerda, hey, no soy presente, soy locido. Y entonces el tiempo está ahí tocando la puerta todavía.
Cuando Descartes, pensamos en otro momento de la historia de la metafísica, dice, pienso, luego soy una cosa que piensa. ¿Qué soy? Soy una cosa que piensa. Es el pensamiento en presente el que determina lo que soy ahora. No olvidemos lo que viene después de esta parte en las meditaciones metafísicas. Descartes se pregunta, ¿durante cuánto tiempo? Y dice, mientras piense. Y ya luego va por otro lado el discurso, ¿no? Pero la dimensión de finitud, donde se abren estas preguntas, estas cuestiones fundamentales, Heidegger va a poner atención en que, hey, no se olviden del tiempo. Porque ese yo pienso cartesiano aparentemente desplaza la dimensión temporal, se olvida del tiempo. Pero el tiempo es lo que sostiene. En este caso la usía, en otro caso, por ejemplo, la consideración de las, ¿cómo se llama? Bueno, del ego cogito cartesiano. Bueno, sobre estas cosas vamos a volver después. O sea, la verdad, cuando pensamos que ya la podemos enunciar y tener, lo que es interesante es que nos la imaginamos como algo para siempre. Ya dime la verdad, ya dime, o sea, ya, acábalo, ciérralo. Esa idea de cierre es la que Heidegger dice, ¿qué creo que está ahí? Hay algo, hay un olvido de la forma en la que de hecho ya estamos relacionándonos con las cosas, que ha sido olvidada. Pero no sé si respondí, Daniela, qué pregunta tan difícil hizo, ¿no? Es lo que puedo decir hasta ahora, pero voy a pensar en ello, voy a dormir pensando en esa pregunta, porque qué barbaridad, tengo que consultar a un filólogo. Muy bien, muy buena pregunta, pero no sé si pues me acerqué a algo que pudiera hacerle sentido. Sí, bastante, porque precisamente este carácter de locido de la usía en relación con la potencia, o sea, con lo que está como en stand-by, pues creo que sí respondió lo que necesitaba saber. Y aunque también me hubiera gustado como añadir algo así como lo de que tiene que ver con el Einai, como con otra forma de... Es que realmente yo no hablo griego, No, yo pero... menos. No. Pero Me entero de cosas, pero no. me acuerdo que había como una distinción entre lo toon, que es como lo ente, y el einai, que es el Ese es ser. el infinitivo. Toón es algo que es. Toón. Sí. Por ejemplo, esta expresión griega, esto lo que dice aquí Aristóteles, voy a decir una majadería en griego, pero lo voy a decir mal seguramente. Aristóteles dice toón legetai, o sea, eso dice, aquello que es toón, o sea, es la expresión que aparece en el texto griego, y luego dice legetai, podajos, no sé qué, o sea, de muchas maneras se dice, pero la expresión con la que empieza el enunciado es toón, y entonces justo es la expresión con la que casi siempre se refieren justo a algo que es, o sea, un algo que es. Sí, titoón, o sea, ¿qué es aquello que es? La forma en la cual lo enuncian, ¿no? Y esta noción de einai, pues es el infinitivo, pues es la forma infinitiva del verbo ser, sin que es en abstracto. Pero la forma sustantiva es esta. Y fíjense, ahondando un poco más en este detalle, yo les he dicho, las cosas son lo que han sido, pero hay una forma en la cual se oculta esa historia de las cosas. Y esa forma es precisamente aquella en la cual, o sea, en la que descansan los conceptos. Los conceptos, los juicios, no nacieron ni murieron. El concepto de taza, ¿quién sabe quién se lo inventó? ¿Quién habrá inventado la primera taza? El concepto de taza no tiene ni remota posibilidad de reconstruir exactamente de dónde surgió esa palabra. Y aun cuando pudiera hacerlo, es completamente indiferente para efectos de su ejecución conocer esa historia. El que conoce la palabra taza, o sea, la entidad taza, no es un sido, si se da cuenta. Y justo responde a una de las formas fundamentales en las que se dice algo que es, la de la entidad. Y dice Aristóteles, la entidad, la definición, la forma, Dios. Esas son las formas importantes en las que se dice algo que es. Y Dios no ha sido. Dios es. No tiene potencias. No ha sido dejar de ser y llegar a ser. No, Dios es. Entonces ese desprendimiento del tiempo, que es progresivo y que tiene que ver con el ascenso de las formas, va a tener como resultado
justo el despojamiento del horizonte en el cual el propio Aristóteles reclama que se encuentra la realidad de lo real, que son las cosas concretas de la sensibilidad. Bueno, la próxima semana, ya quedan solo 5 minutos para acabar esta sesión. La próxima semana, perdón, vamos a iniciar con la lectura del texto. Yo sugiero que leamos por lo menos los primeros 4 parágrafos. Vamos a ver cómo avanzamos. Creo que es un grupo, por las preguntas que han hecho, bastante, vamos, potente. Aquí nos vamos a entretener bastante. Es básicamente la introducción, lo que quiero que estudiemos. Y pues, bueno, me pueden escribir a la página de Facebook. Hay muchas formas de comunicarnos y vamos a tratar de ir leyendo el texto juntos. ¿Qué les parece? Espero que haya sido de alguna ayuda preliminar, introductoria. Algunas cosas de las que empezamos a hablar ya se las van a encontrar en el inicio del texto, ¿no? Bueno, pues ya está. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.